soy María Paz y en esta cápsula vamos a ver cómo se posicionan los objetos en Scratch y cuál es la lógica que debemos seguir para comenzar a moverlos. Lo primero que debemos conocer es el plano cartesiano. El plano cartesiano se ocupa para describir la posición de puntos en un plano de dos dimensiones, es decir, vamos a tener la dimensión de derecha a izquierda y la dimensión arriba a abajo. El plano cartesiano además se compone de dos ejes. Tenemos primero el eje de las abscisas, o más fácil de recordar, el eje de las X, que sería el eje horizontal. Y además tenemos el eje de las órdenes, o simplemente el eje Y, que sería el eje vertical. Necesitamos definir algunos conceptos para entendernos mejor después. Vamos a decir que las coordenadas de un punto representan la posición de un objeto en el plano respecto al eje X y al eje Y. Y que el origen es el punto donde los dos ejes se intersectan, es decir, donde se cruzan, que correspondería al punto 0,0 en nuestro plano. Veamos de qué se trata esto. El origen, si se fijan, sería justo donde está posicionado este gatito, que sería donde se cruzan los ejes X e Y, que sería el punto 0,0. Además, tenemos que este otro gatito de aquí está en la posición menos 111,88. Eso quiere decir que respecto al eje X está en la posición menos 111, es decir, a la izquierda del origen. Y la posición Y va a estar hacia arriba del origen, así que va a estar positivo y sería la 88. En Scratch el plano es de 240 por 180, es decir, la posición más a la derecha posible sería 240 en el eje X. Más a la izquierda posible sería menos 240. La más arriba en el eje Y sería 180 y la más abajo en el eje Y sería menos 180. Entonces, ¿qué lógica debemos seguir para mover al gatito o a cualquier otro objeto que tengamos en Scratch? Si queremos que se mueva hacia arriba, vamos a tener que cambiar la coordenada Y. Eso significa que vamos a tener que sumarle una cierta cantidad. Por ejemplo, mi gatito está en el origen en el 0,0 y quiero que suba, así que le voy a sumar 90 y me va a quedar en la posición 0,90. Si quiero que baje, también voy a tener que modificar la coordenada Y, pero esta vez le voy a restar un número. Por ejemplo, ahora le voy a restar 90 y me va a quedar en la posición 0,-90. Lo mismo en el eje X. Si queremos que vaya a la derecha, vamos a tener que sumarle. Por ejemplo, aquí le sumé 120, quedó en 120,0. Y lo mismo si queremos que vaya hacia la izquierda, tendríamos que restarle a la coordenada X. Por ejemplo, aquí me quedó en menos 120,0. Por último, vamos a hacer esta pequeña actividad. Ayuda al gatito a llegar a las siguientes posiciones. 0,0 que sería el origen, 240,180, menos 90,90 y 0,-90, así que manos a la obra. Aquí ya estamos en Scratch con nuestro gatito volador y lo primero que tenemos que notar es que hay dos indicadores de la posición del gatito o de cualquiera de nuestros objetos en Scratch. Si yo muevo al gatito arrastrándolo, vamos a ver que la posición va cambiando. También podemos ver que podemos anotar las coordenadas manualmente aquí en estos indicadores. Entonces, para la actividad, si queremos ir a la posición 0,0, podemos simplemente anotar aquí 0,0 y si se fijan, iría justo al origen de nuestro escenario. Además nos pide la posición 240,180. Entonces, si la anotamos, podemos ver que esa posición estaría en esta área de nuestro escenario y el gatito ya estaría prácticamente saliéndose del escenario porque estamos en el límite. También nos pide la coordenada menos 90,90, que si se fijan estaría en esta área del mapa porque menos 90 sería el negativo de las X y 90 sería el positivo de las Y, así que nos quedaría por aquí. Y por último la 0,90. Ya sabemos cuál es la posición 0 en el eje X y la 90 en el Y sería hacia arriba, así que nos quedaría aquí y con eso terminaríamos esta pequeña actividad. Y eso es todo en esta pequeña cápsula introductoria. En las próximas cápsulas vamos a aprender con qué bloques podemos empezar a mover nuestros objetos para empezar a crear juegos y actividades más entretenidas.